sino a una decisión. Le doy la bienvenida a nuestros amigos en Zoom. Bienvenidos a esta clase de hoy. Ahí yo todavía sigo con la voz de Ana Gabriel, ¿cómo se llama? Ando todavía porque de verdad esta semana no he parado de hablar literalmente, pero aquí estoy, gracias a Dios por eso. Y estamos comenzando, o vamos a continuar analizando la cita de San Pablo escribiendo en su misiva, su correo electrónico, diríamos hoy, a los Gálatas hace 21 siglos, su capítulo número 5, los versos 22 y 23, que van a enseñarnos, amigos míos, a cómo vivir o accionar la transformación, cómo evidenciarla mediante actos, ¿de acuerdo? Y ya les decía, la traducción católica romana habla acerca de que la primera parte de este fruto, que es un todo, lo que habla no son 9 frutos, son 9 partes de un mismo fruto, ¿de acuerdo? El resultado de ser llenos de la savia de Cristo, de la presencia de Dios Espíritu Santo, va a dar como resultado un fruto que tiene 9 características, no son 9 frutos. Porque tú dices, no, pues que ya yo tengo 3, ya nada más me falta. O sea, tú te empiezas a sacar cuentas. No, esto es un todo. Entonces, y no se trata de cuánto esfuerzo nosotros podamos llegar a hacer para producirlo. Usted puede golpear un árbol y no porque lo golpee muy fuerte o menos fuerte le va a dar más o menos fruto. Esto es forma natural. Si usted se hace cargo de estar abonando, de estar poniendo agua, de lo que sea, al cuidado de esa planta o de ese árbol, en forma natural va a producir el fruto. Entonces, en la traducción católica romana dice que ese fruto o esa parte que traduce como caridad se refiere a una decisión de amar. Y lo vimos la semana pasada, obviamente de manera somera, porque cada una de estas partes es un tema en sí, que tendríamos mucho para sacar. Pero es importante que, por favor, grabes en tu conciencia que el amor en la escritura jamás se ha tratado ni se tratará de emociones. ¿De acuerdo? No sé el concepto que la sociedad pueda tener, como la cultura lo pueda tener, como la religión lo pueda dar a entender. Pero en la escritura, donde quiera que aparezca el término traducido como caridad o como amor, siempre va a apuntar hacia una decisión. Y si usted sabe que las decisiones son tomadas, por favor, desde la inteligencia, obviamente desde nuestra voluntad, pero de una voluntad alimentada por nuestra inteligencia, sentido común elemental. Hola, Leti. Creo que es importante que nosotros, por favor, vayamos grabando esto en nuestra conciencia para que no respondamos, ay, es que no puedo amarlo porque, o no puedo amarla porque no siento. Ah, no, pues es que me estás hablando de un amor a nivel humano, común, social, hasta religioso, cultural, si quieres, pero no desde la concepción del amor visto desde el aspecto divino, desde el corazón de Dios. A ver, hay una porción en el texto bíblico que es muy representativa de lo que estoy diciendo, y denme un momento. Eh, Alguien busque, por favor, Efesios 2:1. Efesios capítulo 2, verso 1. Y si lo tienen en la nueva traducción bíblica, ¿cuál? Dale. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en el pecado. Ok, ¿puedes leer el siguiente? Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas. Hasta ahí. Pero la primera parte que dice, Él los hizo, hay una versión que dice, Él los hizo vivir a ustedes estando muertos en vuestros delitos y pecados.
La versión 1960 dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ya saben que esta es la Cervantina, muertos en vuestros delitos y pecados. La versión del amor de Dios interviene en el ser humano no por nuestro buen comportamiento. A eso voy. Cuando Dios nos mira previo a Cristo, nos ve tal cual estábamos siendo. Así, con todos nuestros equívocos, con todas nuestras metidas de pata, con todo el resultado negativo de las malas decisiones o de las malas intenciones. O sea, tal como estábamos, dice, delitos y pecados. Pablo añade también en parte de su enseñanza, Él nos amó cuando estábamos inmersos en delitos y pecados. Hay una versión que dice cuando estábamos sumergidos en estiércol. No es muy amable, pero es real. Entonces, a propósito del amor de Dios, es una decisión. ¿Usted cree en serio que al mirarnos sin Cristo le provocábamos una serie de sentimientos a Dios así favorables? Obviamente que no. Pero esto es como, miren, y disculpe que la comparativa sea tan gráfica, pero ¿quiénes somos papás, sobre todo mamás, que tenemos este contacto físico cercano con los bebés? Cuando tú le pides a alguien que cambie a un bebé que tiene popó, entonces la gente hace una serie de muecas, o sea, la expresión de su rostro, por muy amable que sea y te quiera mucho, o sea, guácala. Pero ¿qué hace una mamá? Sobre todo una mamá, hay muchísimos papás que lo hacen, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando que la cercanía física más común es con la mamá. La mamá incluso dice, está bien de salud su pancita porque tiene buen color el excremento. Y tú dices, qué caray, sí, sí, sí. Y entonces no tienes una restricción, porque no es que el excremento de tu bebé te provoque, ¿sabes? Sentimientos maravillosos, pero has decidido que esa criatura, podrías dar tu vida por esa criatura. Tu vida. Porque es un amor descomunal, absurdo, loco, tonto. Absurdo, absurdo. Que va más allá de la razón. Entonces, es la manera en que Dios nos ha amado, a ti y a mí. Nos ama ahorita, en este instante. Pero las formas religiosas, la que quieras, nos enseñó a través de los siglos que cuanto mejor te portaras, más amado eras por Dios. Eso es una mentira que yo no sé dónde sacaron. Exacto. No nos decían eso, ay, mira, y uno se sentía súper mal cuando se te salían puras, lo contrario a bendiciones, ¿verdad? Lo que sea. Y entonces sentías culpa. O si te equivocabas o lo que sea. Digo, estoy hablando de cosas muy menores hasta cosas gravísimas. Por eso es que nosotros seguimos pensando que Dios sí nos puede amar a nosotros, perdonándonos nuestras burradas, disculpe, pero a fulano de tal, porque hizo esto, aquello, a ellos no. Pero resulta que es el mismo papá, mamá, para nosotros que para ellos. Y nos ama de una manera. Y entonces cuando San Pablo está escribiendo a los Gálatas, les dice, una de las primeras evidencias de que nosotros, nuestra vida, está fluyendo la savia de Dios Espíritu Santo, no es cuánto me persigno, y si no me equivoco en la última parte, o si hago, no sé, lo que sea que dicte las formas religiosas. Dice, la primera gran evidencia es que nosotros amamos. Híjole, y pues que yo no quiero, o sea, no me provoca amar, porque guácala, ¿cierto? Tiene el excremento y entonces tú empiezas a decir como si lo suyo fuera menos importante o menos maloliente. Me explico, por eso a mí me fascina tanto estudiar esto de los temperamentos y las esencias desde la óptica de todos tenemos una carga de fortalezas, pero también de debilidades, todos. La única diferencia entre unos y otros
es que pecamos en áreas diferentes, pero nadie queda exento de. Por eso cuando Jesús enfrenta a estos religiosos que le llevan a la mujer encontrada en el acto mismo de los viejos chismosos que andaban haciendo, fisgones, ¿cierto? Se la llevan y dicen, la hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tal? Ajá, exacto, aparte, cuestión cultural, ¿cierto? Y eran los varones los que acusaban. Ah, claro. Pero Jesús se detiene, guarda silencio como diciendo, pobres estos, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y lanza esta declaratoria. Bueno, sí, ¿por qué alude a las piedras? Porque era parte de la ley de Moisés. Si alguien era encontrado en adulterio, debía ser lapidado. Inmediatamente, y por supuesto eso pasó en el 99% con las mujeres. Ajá, y sigue pasando, y sigue pasando. Entonces, el punto es que Jesús le dice, bueno, si entre nosotros, entre ustedes los que acusan, hay alguno que no haya cometido pecado, que sea el primero en tirar la primera piedra, y ya traían sus piedras en la mano. Por eso dice la Escritura que empezaron a tirarlas uno a uno y fueron desapareciendo en silencio. Y él le dice, ni yo te condeno, yo que te conozco, yo que te vi haciendo fechorías, pero también te vi en mi corazón antes de que fueras creada. Ni yo, que soy la perfección, ni yo te condeno. Pero, y eso, me gusta mucho esa frase, la leí una vez en una casa que visité en Ciudad de México hace muchos años atrás, no lo olvido. En la puerta principal, tú entras, ves y no te das cuenta de lo que hay atrás, pero al salir lo lees necesariamente. Arriba está, ve y no lo vuelvas a hacer. Es lo que decía la frase que Jesús le dijo a la mujer. Entonces, es importantísimo que entendamos que esta parte del fruto, del resultado de la presencia de Dios Espíritu Santo en nosotros, nada tiene que ver con cuestiones externas, sino de una decisión, en primer lugar, de cubrirnos y cubrir de amor a los demás. Sí, Cheli. Entonces, a ver. Veamos. Es que hasta la semana pasada que nos dejaste la tarea de leerlo y de leerlo, ¿sí? Y de leerlo, y dije, bueno, sí, o sea, lo estoy leyendo, pero mi intención era llevarlo a cabo. Ajá. ¿Sí? Entonces, yo dije, bueno, se me ocurrió lo que te comentaba. Primero, o sea, vivir en paz con los demás. Tratar de dar lo mejor de mí. Okay. ¿Sí? Para que, o sea, para estar bien, vaya. Pero yo tomé nada más esa parte. ¿Sí? Pero entonces, o sea, ahorita nos dices que es un todo, que debo de tomar todo, pero todo al mismo tiempo como... Por eso es un proceso. No más bien, más que no olvidar, es mantener en mente que esto es un proceso. El asunto es que nosotros nos llevemos a cabo el proceso a conciencia de que estoy avanzando hacia, y no necesariamente que ya lo logré, ya para el miércoles lo tengo que tener listo, ¿me explico? No, eso probablemente nos tome toda la vida a algunos. Pero el punto es que yo estoy tratando de cubrir no un requisito ahí arriba, sino una conveniencia hacia acá. Esto, mire, todo, a diferencia de los dioses del Olimpo y de todos los juegos de dioses que las religiones pueden tener, el Dios de la Biblia es el único Dios que no tiene demandas para nosotros que tengan que ver con Él. Nunca. Él no quiere que nosotros nos amemos porque Él necesita amor. No, Él es la fuente del amor. Él no necesita que nosotros seamos generosos porque Él tiene necesidad de lana. Es el dueño de todo. Y así, te puedes ir por todas lo que tú puedes considerar demandas. Y al final tendríamos que reconocer con sabiduría e inteligencia elemental
que todo se trata de una conveniencia personal. Es el Dios, el único Dios que está en una búsqueda de decir, voy a mandarte a hacer todo esto, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Y sabe qué ha hecho la religión? Dice, pórtate bien, ama, perdona para que Dios esté contento contigo. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Entonces es muy importante que nosotros lo atesoremos. Esto es absolutamente conveniente. Entonces yo trabajo en desarrollar este proceso hacia la transformación de mi mundo interior, porque la primera persona que se va a beneficiar soy yo. Y desde el beneficio que adquiero, todos cuantos lleguen a mi vida se van a ver beneficiados. ¿Les hace sentido? Ok, entonces es importante para que no nos frustremos. Hay veces en que vamos a dar pasitos para atrás. Hay varias de estas características que se van a pelear con nuestra esencia natural. Es decir, que vamos a lidiar nosotros más por establecerlas en nuestra conciencia y en nuestra acción, porque van en contra de nuestra esencia. Pero eso no quiere decir que no se pueda, ¿sabes? Nos va a tocar avanzar un poco más lento. Hay una parte que aquí alude a la amabilidad, por ejemplo. Hay personas que son naturalmente amables. ¿Hay aquí de esas para juntarme con ustedes? Sí, sí hay personas amables. Ajá. Cuando no somos amables por naturaleza, que te está costando un buen tratar con amabilidad y que te voltean a ver así como que, ay, poquita. Ajá. Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, por supuesto. Vamos a dar esa impresión. Sí. Seguro que sí. Pero otra vez, depende en quién te estés concentrando. Si en la opinión ajena o en lo que Dios está opinando de ti y hacia dónde te está llevando. Sí, querida. Muchas veces no tenemos la capacidad de entender que Dios habla a través de nosotros. Entonces, creo que lo fundamental, lo acabas de decir, es eso. Primero empecé por nosotros. Claro, sí. Querernos a nosotros sí. mismos, respetarnos, ser amables con nosotros mismos, como tú lo dices, para poderlo ver. Sí. De hecho, no lo comprendes. Porque otra vez, querida mía, amigos, el asunto es que no se nos educa para eso, no se nos forma para eso. Entonces, todo tiene que ver con lo que podemos mostrar a los demás, aunque no sea cierto. En fin, o sea, no importa si no soy genuino en el camino. Y empezamos a ser hipócritas y a hacernos daño. Es una premisa, lo que tú acabas de mencionar, amiga mía, es una premisa elemental del Evangelio, o sea, de las buenas noticias que Jesús, el Cristo, estableció. Amen a los demás. ¿Cuál es el parámetro? De la misma manera que se aman a ustedes mismos. Bienvenidas. Creo que es importante que una vez más reconozcamos, mantengamos esto en mente. Nuestra incapacidad de amar a los demás se basa en la incapacidad de habernos aprendido a amar a nosotros mismos. Y no nos podemos amar a nosotros mismos si nosotros desconocemos el enorme valor que tenemos delante de la única persona que podría, como dijo Jesús, ni yo te condeno. El único que nos podría condenar no nos ha condenado. Así que eso es importante. Sí, tía. ¿Cuál? Acabo de decirle, ya no me acuerdo. Todos tenemos una incapacidad para reconocer que se trata de amarnos a nosotros mismos primero. Esta cuestión de la autoestima, que ahora es toda una frase que ha vendido mucho en cuestiones de la medicina moderna, tanto no solamente por tratamientos psicológicos y psicológicos primero y luego los psiquiátricos que tienen que ver ya con la medicina, que abarca en este momento, amigos míos, el top del top de las ventas de medicina en el mundo. La que tienen que ver con medicinas que nos calmen, que nos tranquilicen, que nos hagan... ¿Me explico? Eso hay una alerta frente a nosotros, es un indicativo de que hemos hecho las cosas al revés. Lo último a la que les hemos prestado atención es amarnos a nosotros mismos.
Y yo lo analizaba aparte un poquito con mi comunidad de fe el miércoles en la noche en mi clase. Estoy habilitando a un grupo de personas que son base, así, el argumento de nuestra comunidad de fe, por lo menos en Campus Lerdo. Y son gente que se esfuerza, que está allí, que se ama y ama a los demás de maneras muy particulares. Pero a propósito de no amarnos a nosotros mismos, hay dos verdades que quiero que lo anoten en sus hojas, que son declaraciones que hace San Pablo Apóstol. Capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo número 3, los versos 17 y el 23. Y quiero que alguien los lea, por favor, y nos diga de qué versión lo está haciendo. Si quieren, es 3:17 y también el capítulo 3, verso 23. En el mismo capítulo son 2 versos, ¿ok? Y una carta paulina interesante. Pues estas siglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es A ver, es Colosenses capítulo 3, verso 17. A ver. Dale. No, si yo conozco el verso. todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Ok. ¿Qué versión tienes, Teresita? Dale. A ver, vuélvelo a leer, no importa. Todo lo que hagan o digan, háganlo con representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de él. Uh-huh. Fíjense bien el contenido. ¿Cuánto de lo que hagamos? Está utilizando términos absolutos. Sea de palabra, dice la versión 1960, o de hecho. Todo lo que hagan o digan. O sea, desde mi persona hacia afuera, debe tener un destinatario, un solo destinatario. Y es que lo vamos a hacer como discípulos de Cristo para Él. ¿Versión católica alguien la tiene? Por favor, dale. Sí, por favor. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. A ver, católicos amados, con que viviéramos ese verso, ¿no? No importa la versión que tú lo leas, te va a decir lo mismo. Está hablando de una postura en una... A ver, escuchemos el verso 23 para hacer este resumen. ¿Nos lo lees de la tuya, por favor, la versión latinoamericana? Dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Sí. Ay, Pablo, ¿cómo pisacallos? ¿Otra versión? A ver, dale. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Miren, a propósito de amor propio, si nosotros pudiéramos vivir una verdad elemental, cuando yo comprendo el valor que tengo para mi creador y lo empiezo a disfrutar y me empiezo a reconocer en mi valía divina, con trascendencia a la eternidad, ¿eh? O sea, esto, cosa es nomás un ratito. Todo lo que diga o haga, lo voy a hacer como para Él. Y entonces, seré una persona que, escuchen bien, nunca me sentiré ofendida. ¿Y qué es nuestro lío? Todos los días estamos ofendiéndonos y ofendiendo. Y entonces por eso no podemos desarrollar esta parte del amor, porque estoy demasiado pendiente de cómo reacciona la otra persona, si recibe lo que le doy, si lo recibe de buena gana. Y yo estoy ponderando mi hacer y mi decir. Nadie lo reconoce, tanto tiempo que les he servido, ¿cómo no van a llegar donde están si todo me lo deben a mí? O sea, si no lo dices, lo piensas. Sí, Lili. En la clase que nos dio Eli, que me encantó Eli también, dijo algo así que a mí me impactó mucho porque entre todo lo que comentaba decía, cuando una persona está sirviendo y no tiene la intención correcta, se cansa. Sí. Se cansa
Sí. Sobre todo el cansancio de fastidio, ¿sabes? Porque el cansancio físico pues no lo podemos evitar, pero nosotros podemos llegar al final de un día muy agotador con una sensación de bienestar, del deber cumplido, de la productividad que tuve, de lo bien que me sentí en el... O puedo estar quejándome permanentemente. Y esto es muy común, no sé, en su familia, pero en la mía, creo que en su familia no, ¿verdad? Que uno dice, estos huercos no reconocen nada. Y ni decir del cónyuge si es que lo tiene. O sea, tanto que hago. Y Pablo dice, una de las primeras evidencias de que tú estás contento con quien eres y te amas y respetas a ti mismo es que el propósito de lo que dices y haces no es un ser humano, sino es Cristo. O sea, te cambia la óptica, pero pues abruptamente, es diametralmente diferente a todo lo que hemos ido desarrollando a través de los años. Y entonces esta concepción de parte fundamental del fruto o del resultado, o la evidencia de que Dios Espíritu Santo rige tu vida. La comunidad de evangélicos que me puede estar escuchando, tome mucha atención en esto. Le dieron tanta importancia a la manifestación externa de la presencia del Espíritu Santo por décadas a través de sesiones, literal, donde pueden hablar lenguajes extraordinarios, sean celestiales o sean humanos. Y no, bueno, el que hablaba en lenguas era el que estaba más lleno del Espíritu. Pero a lo mejor yo no puedo, pues el Espíritu de Dios está ahí, pues, si quiere que hables en chino cuando no lo sabes, pues es muy su asunto, ¿no? No estoy dudando de la capacidad de lo que el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. No. Pero si hubiésemos puesto más atención, lo mismo, en que nuestra lengua hablara lenguajes extraordinarios, hubiésemos puesto freno a nuestra lengua de juicio, de maldición y de crítica. Entonces, es muy objetiva la escritura. Nos ha encantado sacarlo de contexto para aplicarlo convenientemente a nuestras miserias y no tener que sentirnos con esta necesidad de comenzar a desarrollar una transformación, que es nuestra responsabilidad. Por eso yo les decía la semana pasada que la oruga no necesita un milagro, sino necesita un proceso. Un proceso. Y nosotros queremos un milagro. Ay, sí, ore por mí para que Diosito me ayude a ser menos enjuiciado. No, o sea, son... La gente que llega, tiene la oportunidad o que Dios la alcanzó de alguna manera, se desespera porque quiere, ay, no, es que no entiendo nada, y ya, no me sirvió, no me ayudó. Ajá. No, esto es un proceso. Recuerde que lo único instantáneo es el instante de nuestra salvación. Y nadie tiene que hacer nada para eso, nada. Y por eso nos encantaría que fuera lo mismo para el otro. Pero me gusta el sentido del humor de Dios. De que, porque eso es sentido del humor, ¿estás de acuerdo? O sea, estar viendo ahí cómo le hacemos para, así como cuando estamos frente a un niño que está aprendiendo a caminar. Y entonces, a propósito de tu comentario, Lili, que imagínate que el nene diga, ay, no, yo me caí 5 veces, yo creo que aquí le paro. Mejor me quedo gateando, ¿sí sabes? Entonces, no, y eso de que nosotros nos sonreímos porque vemos a criaturas que se esfuerzan más que otras por su esencia, dicen, pues me caigo, me vuelvo a levantar, y si me caigo otra vez, me levanto. Y hay otros que, no, ya me caí, ¿sí sabes? O sea, aquí le dejo. Y se por lo menos retrasan una experiencia de vida emocionante. Y luego está diciendo lo siguiente a lo que alude en Gálatas, volvemos a Gálatas capítulo 5, dice que es la alegría, y la semana pasada lo comenzamos a ver, que no tiene que ver con el tipo de música que escuchamos, o sí tiene que ver. Hoy día hay que escuchar, mira, a ver, esto es un concepto importante, la música como tal. O sea, esta suma de sonidos agradables, depende de lo que usted también considere agradable al respecto, por supuesto, dicho entre paréntesis, es amoral. Las melodías no tienen una
una regla moral. En cambio, el contenido de las letras de lo que escuchamos o cantamos sí lo tiene. Y entonces, la manera en que elegimos el contenido de lo que escuchamos a través de la música evidencia quién está rigiendo nuestro mundo interior. No cuál es tu religión. No, no, no. Yo incluso batallo mucho en lo personal con aceptar la personalidad de algunos intérpretes. Batallo. Cuando viajo mucho en carretera, tuve años en que lo hice con mucho más frecuencia, pero en los últimos años me ha tocado hacerlo. Tengo una copiloto que es me llama mucho la atención, la mamá de Ana, por cierto, pero no es tanto porque que le guste mucho la música, sino que está preocupada de que yo no me duerma. Y claro, no va a pasar porque soy demasiado colérica para eso, pero me da mucha ternura. Entonces ella es mi DJ y entonces crea las listas de las canciones y hay unas playlists en mi teléfono que usted, o sea, si la escucha y dice, ni siquiera está escuchando, obviamente no las hice yo. Y entonces ella va poniendo las canciones y le digo, no, 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 a ese tipo no me lo pongas. Y me dice, dele una oportunidad. Pero me hace una carita así como que, dele una oportunidad, ¿sí sabes? O sea, porque no solamente es que no me gusta, probablemente como me pasa en algunos casos, me encanta su capacidad de interpretación y la voz es excepcional, pero la persona y sus valores o sea, no van con lo mío y batallo con eso. No es que yo sea mejor, simplemente, pues no sé, simplemente me bloqueo, ¿sí sabes? Entonces, y quiero simplemente remarcar esto. Tengamos cuidado con lo que escuchamos. Mire que yo batallo para reunir ahora 6.500 pesos para pagar un mes de renta de uno de los locales de nuestra asociación civil que está para servir a la comunidad, pero a la gente no le importa pagar lo que sea por un espectáculo vulgar. Porque siempre estaremos listos a divertirnos con lo que sea, dependiendo lo que rija nuestro mundo interior. ¿Así? Y entonces es interesante porque estamos en esta lucha. Yo quiero pasármela bien. ¿Y qué significa eso? Excesos. Generalmente, y no solamente excesos en el contenido terrible de la música, o el contenido de las canciones que escuchamos a través de la música, sino lo que vemos en plataformas digitales, al tipo de conversaciones que nos exponemos en un café. Yo soy bastante exigente, si no estoy en mi oficina para atender, ahora sí que las tristes historias que Dios me ha dado el privilegio de ayudar a caminar a las personas. Yo no tengo la respuesta y lo doy con todo mi corazón, pero soy reacia a hacer vida social donde haya un contenido que no sume a mi vida. Son dos cosas distintas. Nací para ser el soporte de algunas vidas y ese es mi privilegio. Pero lo otro, de hacer vida social donde no cuente y no sume, prefiero quedarme al margen, en serio. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad cuidar lo que no solamente escucho, pero donde estoy participando. Y no tiene que ser algo realmente terrible, simplemente una conversación demasiado superficial. No estoy como, ¿saben? Amo a la gente, por otro lado, que me hace reír porque mi naturaleza no es así. Y entonces estoy muy agradecida por las personas que me hacen reír por su buen humor, su buen gusto para hacer, porque si yo tengo que comparar, aunque la comparación nunca ha sido buena, pero es necesaria en este caso, de lo que nosotros llamamos el humor blanco, al humor nacido de vulgaridades. Por alguna razón, no le veo mucho chiste. Yo no estoy capacitada, ¿de acuerdo? Pero los que tienen esas habilidades, no le veo mucho chiste utilizar vulgaridades para hacer un ambiente jocoso.
pero quienes pueden manejar el humor blanco y hacer pasar un buen momento son genios. Son genios. Porque su nivel de inteligencia debe ser mucho más elevado. Para vulgaridades, pues busco en el estiércol. Perdóneme. Pero acá tengo que ser con un pensamiento mucho más sofisticado. Y eso habla de un nivel de inteligencia más elevado. La Biblia también le llama a eso sabiduría. ¿Me explico? Entonces, no es que uno se sienta mejor, no, al contrario, yo diría que soy tan frágil que tengo que cuidar eso, ¿sabe? O sea, a lo mejor nosotros no, pero yo sí. Pongo mucho cuidado porque estoy en un proceso donde quiero avanzar en la transformación y habrán decisiones que me detendrán en el avance de ese proceso. Me estoy explicando, es muy vital que nosotros lo capturemos. Sí, por favor. Entonces, en la letra de una canción, la intención debe ser encontrar o sentir el amor de Dios. Sí, si acaso lo aplicas a toda tu vida. Hay buena poesía y hay poesía vulgar. Hay autores que te van a llevar, por ejemplo, hablando de literatura, a un mundo de extraordinarias experiencias, a desarrollar la parte positiva de tu imaginación, y hay otros que te van a llevar al limbo, otra vez, de la vulgaridad además, y con las letras de las canciones. No es tanto, para que no nos equivoquemos, hubo temporadas largas en la historia de la iglesia, me estoy refiriendo a los discípulos de Cristo en el mundo entero, en el que se catalogó la música sacra como la música que no lo era, pero se refería mucho a la melodía, más que al contenido de la letra. Lo recordaba yo con mis hijos el otro día, estábamos en una noche de esas en las que gustan sacar uno de ellos algún instrumento, porque son músicos, y entonces estábamos recordando algunas canciones a las que yo los expuse cuando eran niños. Obviamente había reproche detrás de muchos de los comentarios. Y de lo cual me tiene a mí sin cuidado, ya lo he hecho pecho. Y bien, ha sido más colérica, ¿verdad? Y entonces estábamos recordando que hubo una época en la liturgia de las congregaciones de fe, de las comunidades de fe, en que la letra de las canciones le daba más importancia al diablo que a Cristo mismo. Y yo creo que el diablo se sentía re bien porque era súper importante. ¿Me explico? Aún en aquello que nosotros consideramos bueno o correcto, estábamos yéndonos por la tangente. ¿Me explico? Por eso es que yo estoy tan agradecida en estas últimas 3 décadas, casi 4 décadas ya, en que se levantó una generación de músicos dentro de muchas de las comunidades de fe alrededor del mundo, cuyo contenido de letras es Cristo el argumento. Y me encanta, porque eso significa que lo que yo escuche va a producir vida, como estos animalitos que les digo, estas bacterias buenas que nosotros ingerimos a través de algunos alimentos. Entonces, pero es voluntario, ¿sí saben? A mí me llama la atención mucho. Mar Estrada me prepara y nos hace llegar de su maravillosa kombucha, que no es otra cosa que este té fermentado. Pero tengo 3 nietos que son chiquititos, que usted no puede creer que un nene de 1 año y medio, 2 años, anhele tomar esa cosa, porque es tomar vinagre. Así sabe. Y me da mucha ternura porque ayer, por ejemplo, fui a despertar al chiquitito en la tarde, que no lo había visto como en 2 días, aunque es mi vecino. Y entonces fui un ratito a la casa y me dice mi hija, mamá está dormido, pero ya necesita despertarse, así que si quieres ir. Y entonces fui, estaba acalorado y me dice, Babu, ¿kombuchita? O sea, ¿qué niño de esa edad te pide kombucha? O sea, es esta, ¿cómo es que el hábito se va a desarrollar? Si yo expongo a mis hijos a lo que los exponga, a lo que me exponga, eso se va a convertir en un hábito. Si yo me expongo a Cristo, Cristo seguirá siendo el argumento. Si yo me expongo al chisme, si yo me expongo a la pornografía, si yo me expongo a la buena comida, si yo me expongo a la comida, a lo que me exponga. Entonces, para volver a tu comentario, Cheli, es esto de, no necesariamente tenemos que buscar una música que sea religiosa, con contenido religioso,
sino a toda aquella canción, en este caso, que no rompa los esquemas de Cristo. No más. Estamos en Antioquía, en nuestra comunidad de fe, en este mes de marzo, hemos estado los domingos basando nuestras reflexiones, lo que enseñamos, en canciones que la gente reconoce. Me encantó este domingo pasado porque tocaron una del Buki y entonces me encantó porque así, por lo menos en nuestro grupo en Lerdo todo el mundo estaba cantándola así, entonces sabes, primero así como con discreción y luego ya un poquito más metidos. Me encanta, ¿por qué? Porque los que enseñamos, ya les digo, tomamos la excusa del contenido de la canción para exponer una verdad bíblica. Y yo les decía el miércoles que bueno que han pasado los años y crecí yo en esto, en mi proceso, porque unas décadas atrás los hubiese mandado al infierno a todos, ¿verdad? Y yo con ellos. Pero el punto es ese, ¿qué escucho? Está Bad Bunny en mi contenido de el tipo yo ni siquiera lo conozco, ¿sabes? No puedo emitir un juicio, a lo mejor ligero, porque si él elige lo que canta, me dice de lo que está hecho. No más. Lo más triste es que a los niños desde pequeños, a lo que los exponen. Exacto, pero porque otra vez los padres no estamos conscientes. Yo no quiero pensar que es por maldad, ¿sabes? Tengo ganas de darle veneno a mi niño hoy, así que abro el pico y le doy veneno. Bueno, esos son las papitas y muchos alimentos, ¿verdad? Que no sirven. Así funciona. Y es que fíjate que escuché un comentario de un artista, no recuerdo cuál, donde estaba criticando precisamente esa música, ¿sí? La del Señor y la de otros que tocan el mentado reggaetón. Y se ofendieron porque esta persona dijo, es que, o sea, la letra de esa música no es para nuestros niños. O sea, escuchen lo que dice. Y entonces estos sí se molestaron y como que dijeron, pues yo no sé qué es lo que buscas. ¿Sí? Y pues sí, o sea, yo también antes yo no escuchaba la música. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco escuchaba la letra que cantan y hasta las mocedades cantaban unas canciones allí. Y hasta ahora que pasaron como 4 décadas y ya tengo 6, más de 6, me di cuenta que, caray, yo estaba cantando esas burradas. O sea, ¿no te das cuenta? No, y por ejemplo, yo crecí pensando en que, por ejemplo, el tipo de música como de Billy Goldman, todos ellos, era nada más de los hermanos separados. ¿No? Buena, claro, sí. O sea, yo crecí con eso. Claro, esa era tu concepción. Pero cuando lo analizas. Tú, o sea, tú empezaste a enseñarme esa música porque realmente yo ni idea tenía que existían estos artistas. Ajá. El escuchar el contenido, la letra, o sea, no. Y aún así yo sigo siendo muy crítica, estoy a cargo de esta comunidad de fe, es parte de mi responsabilidad, en que escucho por primera vez una canción porque hay ciertas semanas en las que están introduciendo canciones nuevas, pero las analizo sin querer, queriendo. Y entonces le digo, pues, suena muy bien, es muy atractiva la melodía, el ritmo, ni se diga, nosotros nos dejamos llevar mucho por el ritmo, pero el contenido no tiene una teología correcta. Entonces, soy muy requisitosa, así como con las conversaciones, les digo, con la letra, pero me tomó mis décadas, ustedes llegaron antes. Por eso es que analicemos lo que estamos escuchando, a qué nos estamos exponiendo. Hay amigos que amamos con todo nuestro corazón, pero probablemente no hayan estado sumando. Verifique sus conversaciones. Si no puede intervenir para cambiar y no diga, hasta aquí llego, no, tampoco. Pero o sea, con paciencia, con amor, con ternura, con amabilidad. Y de vez en cuando usted se va a dar cuenta que ellos mismos empiezan a decir, ya no lo inviten. Ya es aburrido. Ya. Entonces, no te lo tomes como una cuestión de enemistad básica, sino que literalmente es simplemente un rechazo natural a, oye, estábamos bien padre poniéndonos hasta atrás o por lo menos hasta la mitad y el contenido de nuestras conversaciones era picantito y llega o esta y pues nos echa agua a la hoguera y que va aburrido.
¿sabes? Entonces, solos van lamentablemente alejándose, pero es temporal, porque una persona que nos ama y a quienes amamos genuinamente regresará a nosotros porque valorará. Al final, usted se dará cuenta que cuando tienen conflictos vuelven con usted, a usted lo buscan. No es para las sesiones así como de fin de semana completo, pero cuando se me atora la vida, creo que puedo contar con ese amigo o con esa amiga. Entonces, en, estamos aquí en esto de vivir alegres, en esta parte de nuestro material, que a veces nosotros los relacionamos con todo tipo de exceso. Le hablábamos solamente de un área de la música, pero estamos hablando también de nuestros hábitos de todo tipo. Los hábitos alimenticios, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con excesos, todo lo que está en exceso es malo, aun cuando el contenido sea aparentemente muy positivo. Entonces, por eso, parte del privilegio y responsabilidad de los papás con los hijos es cuidar qué es lo que está entrando. Por eso yo les decía al taller ayer que así me da escalofrío pensar que estamos en una generación cuyos adolescentes tienen acceso a su teléfono celular a las 9 de la noche sin supervisión. Estoy hablando de una hora X. Por eso, o sea, imagínate, si a las 9 de la noche ya no lo estoy viendo. Y es un adolescente, o sea, todavía no se le cierra esta parte frontal de su cerebro, donde puede hacer un análisis mucho más profundo e inteligente. Todavía no. Y entonces yo lo estoy exponiendo. Fíjate, le falta capacidad de análisis para decidir qué es lo que le conviene o no. Pero los padres estamos creyendo, ya tiene 15, ya tiene 13. Me encontré hace años atrás con un matrimonio, considerando nuestra paternidad, que no es la mejor, ¿eh? Por favor, no hay garantías. Pero así, hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano. Tienen las edades similares a los nuestros. Andábamos en algún lugar, en una playa, y andábamos nosotros con nuestros pollos siempre. Entonces le preguntamos por los suyos, y digo, no, pues ya están grandes, ya se quedaron, bueno, ya tenemos 15 días, pero yo lo más de pensar, 3 adolescentes sin sus papás, o sea, yo sé que para ellos es muy padre, sobre todo porque a uno en esa época le pagan todo, está becado permanentemente. Pero nosotros no tenemos el amor suficiente por nuestras criaturas para decirles, esto no conviene. Esto no conviene. Me acuerdo cuando mi hijo estaba pequeño, por eso él dice que, mamá, a mí me debes que tú hayas hecho todo el material de tus talleres, pues he dado la materia prima. Y siempre ha sido muy agudo en su pensamiento, pero impresionante. Ese niño siempre me asustó. En su análisis hacía preguntas y cuestionaba asuntos muy, muy interesantes. Y entonces me dice un día, oye, yo tengo unos cuantos pesos allí, alguien le había dado, no era ni la gran cantidad. Pero entonces, puedo ir a la tienda. Ellos sabían, mis 3 hijos siempre supieron que las tiendas de conveniencia eran convenientes para el mundo entero, excepto para nuestro mundo. Hasta el día de hoy, no, a ustedes no me verán a mí visitar una tienda de conveniencia nunca. Yo soy inconveniente para las tiendas de inconveniencia. Y entonces le pregunto, ¿y para qué quieres ir a la tienda? ¿Tienes hambre? Sí. Pues ahí sobraron frijolitos y queda arroz. Si alguien tiene hambre, entonces me dice, contigo no se puede. No es esa hambre, mamá. ¿Sabes? Es antojo. Y entonces es una concepción interesante que nos sigue el resto de la vida, incluso nuestra relación con Dios. Pregúntate cuánto de tu conversación con Dios estás en esta plataforma del antojo, de pidiéndole a Dios cosas que realmente no son una necesidad y sintiéndote frustrado porque no llegan las cosas a tiempo y forma como tú las anhelabas. Entonces, eso trae a nosotros
sentimientos de derrota, de falta de alegría, la frustración, que no es otra cosa que este cúmulo de emociones así hechas pasa porque las cosas no resultaron como yo planeé o hubiese querido. Estos días atrás, en la vida cotidiana, yo he aprendido a vivir sobre eso para alguien que quiere las cosas no para ayer. Me dijo un amigo, no, tú las quieres para antes de ayer. Ese era es mi diseño y ha sido como la tónica de mi vida. Pero me he dado cuenta que he aprendido en este trayecto hacia la transformación a contentarme con cómo están las cosas, cómo llegaron en este momento y agradecer lo que tengo, asumiendo que lo que no tengo no es una necesidad en el presente, aun cuando yo considere que sí. Y aguardar, a propósito de esto, de aguardar paz, calma, porque es parte del efecto, incluso en las cuestiones de salud. Incluso en las cuestiones de salud. Tenemos que reconocer, yo les decía que el miércoles hacía mención con mi clase, esto de los excesos, en que comenzamos nuestra comunidad de fe allí en lo que es Campus Lerdo hoy, hace 33 años. Y trabajé, solamente otra persona colérica, hiperactiva, podría comprenderlo. Trabajé hasta que mis fuerzas se desgastaron. Y lo hice con todo mi corazón. Lo más probable es que si volvieran a hacer, lo volvería a hacer. Pero hoy mi salud física está pagando una factura. Ahora sí que la factura no de aquella que canta, sino otra factura. A propósito de contenido de letras, por no haber sido una persona que administrara. Aún lo que hacemos para bien puede caer en un exceso de falta de respeto y amor por nuestra salud física y mental. Y luego escondernos detrás de la excusa, pues que lo hice por otros. No, aún eso tiene que ser administrado en una muestra elemental de respeto y amor por mi persona y con eso atraer alegría por lo que sí puedo hacer. Y otro elemento que viene en nuestras hojas hoy, de experimentar paz cuando nos sentimos por lo general tensos y oprimidos. Usted no. Por ejemplo, ahorita que comentas en eso, ¿cómo saber cuándo debes de poner límites? Lo que pasa es que... Porque a veces es tan rutinario que cómo saber cuándo poner. Fíjate, Erika, que es una buena pregunta porque infiere en nuestra manera natural de ser. Por eso yo decía ayer con los flemáticos que cuando yo sea grande voy a ser flemática, porque son relajados y lo que les sigue. O sea, se la llevan con calma. ¿Para qué tanto argüente, cierto? ¿Para qué tanto brinco? Ellos lo crearon. Pero los coléricos somos personas, más si hay una persona que es, por ejemplo, un sanguíneo colérico o un colérico sanguíneo, que son los más activos de entre los activos, que andan buscando siempre un qué hacer. Y entonces, para eso, la presencia del Espíritu Santo será vital, como en cualquier otra esencia, para saber dónde poner límites, antes de que sea el cuerpo o la mente la que nos diga que perdimos el control. Obviamente, nosotros vamos a culpar a los demás. Mire todo lo que hice. No, si nadie te lo obligó. Nadie te lo exigió. Te lo exigiste innecesariamente, porque ni Dios lo ha pedido así. Porque a veces decimos, es que las cosas no hubieran funcionado de esta manera si yo no lo hubiera hecho. Bueno, eso es una frase muy colérica. Nosotros creemos que, sí, así tal cual, los coléricos decimos, si yo no lo hubiese hecho, nadie lo hubiese hecho. ¿Sabes? Sobre todo cuando están reconociendo a alguien más que no sea nosotros. Entonces, yo suelo decir ahora que Juan ya no está, que pues él se llevaba los aplausos, pero yo hacía el trabajo sucio. Y bueno, ¿y quién me obligó? Nadie. Pero ahí estuve, ¿sabes? Entonces, sí creo que para poder nosotros tener mucha calma en nuestro mundo interior, otra vez lo tenemos que fabricar nosotros. Son una suma de decisiones, es decir, Espíritu de Dios, pon esta capacidad de conciencia hasta dónde me debo detener, hasta dónde tengo que incursionar en las necesidades. He pasado 44, tal vez un poco más de años,
interviniendo en la vida de la problemática de otras personas. ¿Sabe cómo lo he aprendido a manejar? A entender que yo no puedo con esa carga porque no puedo con la propia. En la humildad de tener que ir con Dios, Espíritu Santo, y conversar y decir, te dejo esto, me duele tanto el dolor de estas personas, de esta familia, de este individuo, pero yo no puedo con eso. Y entonces a descargarlo delante de Él. Pero en los años en que me costó todo, o sea, ahora sí que todo era personal. Y eso revienta a cualquiera. No solamente anímicamente, pero físicamente hay repercusiones graves. Entonces, para poder manejar esta parte del proceso hacia tener paz, necesitamos confesarlo, aquellas cosas que nos están cargando una y otra vez. La confesión libera, chicos, eso es parte de lo que significa conversar con Dios, hacer plegaria, rezar u orar. Utiliza el sinónimo que quieras. Es liberarte, es reconocer que no tenemos el control de nada y que todo aquello que nos oprime y nos angustia nos quita la paz, que es parte del fruto del Espíritu en nosotros, nos quita la paz porque estamos siendo soberbios, creyendo que yo puedo tener el control. Yo les he dicho esto en otras ocasiones, que cuando empecé a viajar, a hacer muchos viajes en avión, las primeras experiencias para un colegio, no sé si para el resto de los colegios, pero para mí era terrible, porque esto de no poder decirle al piloto que se detuviera en la esquina siguiente, si sabes, o sea, y a no tener el control, te subes a esa cosa y olvídate, o sea, por más que me digan que es el transporte más seguro de todos los medios de transporte, para mí esa es mi teoría. Hasta que llegó un bendito día en que aprendí, decidiendo, oye, esto no me puede quitar la paz. Y entonces ahora si hago una plegaria, sin muchas cosas por fuera para no confundir al resto que está alrededor mío, diciendo, Señor, gracias porque hasta aquí me has traído. Si ese es el momento y el medio que tú vas a usar para que yo te conozca personalmente, estoy lista. Oye, que sea indoloro. Pero fíjate bien, eso sería en el mejor de los casos. Porque después de un trancazo como eso y quedar vivo, no bueno, o sea, ¿sí ¿me explico? No, es impresionante. Entonces te das cuenta, nomás para muestra un botón. Para mí, los viajes en un vuelo aéreo te evidencian que no tienes control sobre nada. Sobre nada. Y somos muy imprudentes cuando manejamos un automóvil porque creemos que nosotros tenemos el control. Pero en el mejor de los casos, que tengas control de lo que te pertenece, no tienes idea cómo viene el resto a tu alrededor, ¿cierto? Lili, vas a decir algo. Le quería preguntar acerca de que está hablando de los temperamentos y de los cambios tan drásticos que usted está viviendo. ¿Sí? Y que yo los puedo ver. Entonces, sigue siendo colérica, Ah, sí, claro. controlada. En una entrevista personal. Miren. Sí, la cosa es, exacto. La cosa es que, como parte del fruto, y ustedes lo tienen en la última parte de esa declaratoria paulina, dice que el parte del fruto del Espíritu es la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. El dominio propio. Que no tiene otra explicación que llegar a tener, a que yo gobierne mis debilidades. No es que desaparezcan, sino, y no las debilidades. Hasta que el Espíritu de Dios me gobierna, yo estoy gobernándome. Y entonces, literalmente, cuando yo me gobierno, soy ingobernable como aquel. O sea, en serio. Totalmente expuesta a mis debilidades. Pero el Espíritu de Dios desarrolla, en el transcurso del proceso hacia, entonces yo adquiero esa capacidad. Porque tu comentario es muy valioso, importante y vital en esto, porque recuerden que nuestro temperamento o esencia, yo lo explicaba de alguna manera ayer igual,
a mi público ahí en el CAT, es que Dios decidió, cuando nos pensó para crearnos, pensó primero en nuestro propósito. Y según el propósito nos diseñó. Y entonces, lógico, piénsalo, que una licuadora pues tiene un mecanismo semejante a una lavadora, pero tú no pones los plátanos en la lavadora, ¿me explico? Cada diseño está pensado según el propósito. Y en ese contexto, nuestras esencias no son una equivocación. Con todo y que la licuadora a lo mejor le falten algunos caballitos de fuerza en el motor para que hagan, no sé, el chacacha. Ajá. Pero lo que digo es, y se le explicaba ayer a un matrimonio que se acercó al final, me enternecieron mucho y espero en Dios que tenga la oportunidad de verlos pronto. Solicitaron ayuda y esto es porque me parece que estamos como frustrados. Y yo lo sé porque viví muchos años enojada por mi manera natural de ser. Me costó asumir que Dios no se equivoca. Pero como nacemos con esta dualidad, fuerzas y debilidades, todos nosotros. Usted ve un bebito y viene con una carga de maravillas de fuerza, pero también un cúmulo de debilidades que nos anuncia que estamos en un mundo caído. Ahora, si los padres, que somos los encargados de desarrollar todo ese potencial para que esa criatura cumpla su propósito, ignoramos estas verdades, que nos pasa en el 99.9%, ahora sí que hacemos lo que podemos. Y a veces lo que podemos es muy poco. Y en esta generación de los padres que creen que están criando pollos, nomás le dan el trigo. Por eso yo les decía ayer que para mí es una diferencia abismal entre criar y formar. Se crían pollos y se forman personas. Y entonces cuando no hay una formación, imagínate que esa persona va creciendo biológicamente, en su biología, pero también en su psiquis, con las debilidades intactas. Intactas, es como heridas, ¿no? Abiertas. Cumplen años, llegan las décadas, se suman los años y esa persona desarrolla su intelecto, si tiene las posibilidades, adquiere recursos financieros, si tiene esa bendición, logra muchas cosas afuera, pero sus debilidades están intactas, ingobernables. Ah, claro, pero pues, lógico, si hay una herida que no ha sido tratada, se va a infectar y se va haciendo cada vez más. Ahora, fíjense este caso. Y llegan dos personas que en el trayecto se conocieron, se enamoraron, ¿eh? Y creen que su amor va a poder cubrir eso. Llegan dos mal heridos, haciéndose promesas que nadie va a poder sostener. ¿Cómo nos va a ir bien? Entonces, aquí está la propuesta de Dios, es decir, conóceme, hazme el dueño total de tu persona y yo te enviaré, dijo Jesús. Ustedes no van a ser huérfanos, no van a estar sin compañía. Vendrá el Espíritu de Dios, esa fue la última conversación que tuvo con sus apóstoles, y Él los va a guiar a toda la verdad que es Cristo y a toda la justicia que es Cristo. Es decir, los va a guiar hacia cómo sanar sus heridas, cómo fortalecer sus debilidades. No es que desaparezcan, llegamos a tener control completo sobre nuestras debilidades en el proceso. Nos va a tomar la vida. Claro, bendito. Esperamos que sea para bien, ¿cierto? No. Imagínate cómo será la transformación. Y las personas nos pueden, no sé, a veces yo me preocupo y digo, ya, si tan débil soy. No, débil no soy. Una persona que puede controlar sus debilidades realmente fuerte. Llegó a ser fuerte finalmente. Eso fue algo que me impactó mucho cuando estaba recién casada, porque escuché, porque aquel que se domina a sí mismo más fuerte que una ciudad. El proverbio de Salomón. Ya entendí, yo no voy a ser la loca de la casa. Ya no voy a gritar, yo no voy a... Y empecé a hacer cambios, y por eso pude tener una relación muy padre con un temperamento nada que ver con el mío.
No, porque vamos a elegir a una persona completamente opuesta a nosotros, así tal cual. Entonces, cuando hay conflictos irreconciliables, es que no hemos querido meter por eso dice San Pablo a los Romanos, capítulo número 12, verso número 1, ofrézcanse a sí mismos como un sacrificio vivo. Y luego dice, que es vuestro culto racional, y otra traducción dice, vuestro culto inteligente. O sea que hemos vivido en una relación espiritual con Dios poco inteligente, donde nosotros hemos querido tener el control de lo de afuera cuando Dios lo único que nos está pidiendo, a ver, desarrolla control interno. Yo además no te dejé huérfano, te dejé el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y sostiene el universo para que te ayude. Entonces, o sea, nos dejó las herramientas, no solamente es una demanda, es un mandamiento con el soporte. Entonces, por eso es tan importante conocer la verdad de Cristo. No es, sí, si no haces este castigo. No, no es así. No es así. Dios ya está fascinado con nosotros. No importan las voces de afuera lo que te digan. Y a mí me consuela, pero mucho eso, mucho. Pero por otro lado, dice, en mi fascinación quiero que llegues a cumplir tu propósito. No por mí, sino para que tu vida trascienda. Lo que decíamos, ¿cierto? En el principio de la clase, los ganones somos nosotros. Y por supuesto, los beneficiados van a ser los inmediatos, que son nuestras criaturas, el caso de tener cónyuge, todos los que nos rodeen van a ser beneficiados de forma inmediata y de forma indirecta todos cuantos lleguen a nosotros. Y entonces, por eso, volviendo a lo que preguntabas, Lili, para resumir esto, es en el proceso de transformación, no es que perdamos nuestra esencia, porque Dios no se equivoca, sino que nos da la capacidad para llegar a controlar nuestras debilidades y al mismo tiempo el Espíritu de Dios magnifica nuestras fortalezas. Y yo me he encontrado en estos últimos 8 años, amigos míos, con esta sorpresa. Finalmente, sobre todo en los últimos años, pude decir, Señor, gracias por haberme hecho una mujer colérica, capaz de enfrentar tanta cosa, tanto dolor, tanta pérdida, en todos los sentidos, y vivir agradecido. No por eso, sino a pesar de eso. Y seguir creyendo en las personas, no volverme cínica, ¿sabe? Entonces, contenta con lo que hay, a la espera de pronto de que, a mí Dios me ha sorprendido, amigos míos, una y otra vez con cosas que nunca oré, que nunca creí necesitar, que ni siquiera se me antojaba, no eran una cuestión necesaria. Así es, entonces, pero la importancia de poder comprenderlo, porque a veces pensamos, Dios está demandando de mí algo que yo no puedo hacer sola. ¿Y quién te dijo que lo ibas a hacer solito? No, por eso dice, me voy, pero les doy el otro consolador. No los voy a dejar huérfanos, esa frase a mí siempre me ha encantado. Ve que el sentido de orfandad es un concepto duro y que es muy amplio. Entonces, en nuestras luchas, como en nuestras victorias, no estamos solos. Podemos sentirnos acompañados. Entonces, es muy bueno que nosotros recordemos eso y apenas vamos, por eso este es un pasaje que tenemos que ir desmenuzando, despacito como la canción, a propósito de letras, despacito para que nosotros lo podamos ir capturando. ¿Con qué te quedas esta mañana? A ver. Sí. Es un pasaje que además la idea es que dejemos lo mejor de lo que hemos recibido en beneficio de otros. ¿Qué más? ¿Con qué más se va así? Lo de Colosenses 3:17 que dice, todo lo que hagamos o digamos, debemos hacerlo como si lo hiciéramos para el Señor. Sí. Poner pleno lugar dedicado. Bien.
Bueno, recuerden que Dios nos expone no para avergonzarnos, sino para hacernos conscientes de cuán no necesario, imprescindible es Él. Imprescindible. Por eso nos buscamos tener una relación con Dios, no porque seamos religiosos ni muy espirituales, sino como muy convenencieros. Así de sencillo. Ah, sí, Gerardo, y luego Me, Connie. me, me gustó lo que dijiste porque yo me considero también un colegio Ujú. y aparte en el curso que lo diste, pues aquí colegio. Quedó la evidencia escrita. Muy bien. Pero es mi lucha de Ujú, eliminar mis ujú. debilidades, pero no, o sea, mis fortalezas yo las reconozco como algo positivo en mi vida. Claro, claro. Así es la esencia que Dios hizo para mí, pero ahorita, gracias a lo que tú dices, recapacito y doy una mirada retrospectiva a mi vida y le doy gracias a Dios por ser colérico. ¿Okay? ¿Sí? Porque eso me ha sacado adelante de muchas situaciones que a lo mejor con otro temperamento no hubiera podido salir adelante. O sea, y esa es la parte buena de mi esencia. Sí, 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 sí. Otras muy malas, ¿sí? Muchachos, amigos, nos recordarán siempre nuestra profunda necesidad de Dios. Y las fortalezas nos harán engrandecerlo. Así, aplaudirle. Ahora sí que como dijo aquel, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Verdad? Es tan importante. Connie, ¿habías levantado tu manito tú? Gaby, perdón. Están juntas ahí. En la cita base se enumeran los frutos del Espíritu Santo. En la versión de Latinoamérica dice caridad, alegría, paz, comprensión. Y en la otra lo resume con amar a los demás. Uh-huh. No se enumera. Sí, 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 sí. Bueno, porque todo, fíjense bien, tiene que ver con relación con nosotros y con las relaciones interpersonales. Bien, Erika, Bueno, esto yo lo veía una reflexión muy propia, ¿verdad? muy A lo personal. mejor muchos lo pueden identificar, a lo mejor habrá otros que no. Pero igual dentro de los frutos del Espíritu Santo, o sea, lo que menciona, caridad, alegría, paz, comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, nombre, chalala. Todo eso, yo digo que no es posible si no tienes primero el dominio de ti mismo. O sea, no puedes ser a lo mejor generoso, no puedes ser a lo mejor fidelidad, no puedes ser bondadoso si no empiezas primero con ti mismo. O amar a los demás si no empiezas con dominarte a ti mismo. Así es. Entonces, digo, es como que con lo que me quedo yo. Sí, ok, ahora les recuerdo, esta es una clase en la que quiero que les quede claro que es un fruto con 9 elementos. ¿De acuerdo? Es un todo. Y entonces, obviamente, no hay una demanda que tenga posibilidades humanas. A lo mejor lo podríamos disimular bastante un buen rato, pero vamos a terminar muy mal. Por eso las formas religiosas externas no nos alcanzan, a menos que Cristo sea nuestro argumento. Así dicho en frases de mocedades, el trigo de nuestro pan. ¿Me explico? Sí, Rocío, y me da mucho gusto volver a verte, amiga mía, por cierto. Eso es lo que quiero compartir. Quiero dar gracias porque Dios, a través de Marta, me permitió estar aquí conectado. Tengo, según yo, una relación súper íntima con Dios. Según yo estoy en romance, pero se me van a olvidar los principios y me los llevo gracias. Ay, qué lindo, me da mucho gusto, Rocío, de veras. Son personas con las que he tenido el privilegio de coincidir en otros tiempos y es tan lindo poder volver a encontrarnos. Me ha pasado mucho estos días, para bien y para mal, con los papás del CAT, de que resulta que hay mamás que conocí cuando estaban embarazadas de sus hijos están en prepas ahora y ya me sentí terriblemente vieja, pero, pero, pero qué lindo que Dios nos permita, me da mucho gusto y es un placer poder estar juntos y crecer en esto. Y lo mismo con nuestra gente que nos escucha y ve a través de Zoom. Y eso es una gratitud muy particular desde mi corazón.
Dos cosas importantes. La semana pasada fueron extraordinariamente generosos, lo cual me indica que sí se puede cuando se quiere. ¿De acuerdo? Y esa generosidad necesitamos mantenerla, chicos, para mantener esto. Es para sostener esto. Así que una de las razones por las que nosotros no somos... Mira, a ver, dar la 10ª parte de nuestros recursos a la comunidad de fe que pertenecemos es el mínimo elemental de obediencia de un discípulo de Cristo. Y todo lo que viene arriba de eso se llama generosidad. Y les invito a ser generosos extravagantemente, sobre todo cuando no tenemos con qué. Y quiero agradecer de manera muy, muy, muy particular la generosidad que mostraron a la venida de los Pagán. Fue muy grato recibir de él un recado hace unos días atrás, súper feliz y agradecido con nosotros. Y estamos en días también, en semanas que nos estamos trasladando de instalaciones en Regazo, Torreón. Y ha sido un tiempo nuevamente muy retador. Fue un contrato de 3 años que alguien hizo a nombre nuestro y que lamentablemente por las razones que haya sido ya no pudo sostener apenas el primer año. Significó que los siguientes 2 años fue un sacrificio tremendo para nosotros. El año pasado, con todo lo que se vino, mi ánimo fue sacudido. Llegó Gaby, nuestra directora, y dijo, estamos en números rojos. No es que no tengamos, es que estamos en números rojos y no tenemos con qué pagar. Bueno, gracias a Dios logramos hacer llegar al fin de ese contrato. Acabamos de desocupar esa casa, quedamos en excelentes términos con la dueña y nos fuimos a un lugar más pequeño donde falta todo otra vez. Pero le doy gracias a Dios por las personas que siguen siendo generosas, porque esto nos facilita nuestro servicio hacia otras personas. Nada de eso lo atesoramos nosotros, para nosotros. Pero quiero ser muy agradecida con Dios a causa de que usted dice sí. Sé que tienen cosas en su closet, en su cocina, sáquenlas, reemplácenlas y llévenoslo a nuestro bazar. Así nos sostenemos. En fin, es algo que queremos seguir haciendo y por lo cual le doy muchas gracias a Dios cada vez que atiendo a personas en mi oficina y atienden en las otras oficinas mis colegas. Sé que estamos sumando en formas donde nadie nos ve, donde no somos populares, pero Dios no se olvida de nada, dice, de lo que hacemos en su nombre a favor de otros. Así que cada vez que usted siembra aquí, facilita que nosotros sigamos haciéndolo, llevando esperanza con otras personas, pero también cuando nos apoya en las distintas maneras a través, en este caso, de nuestra asociación civil. Póngase de pie, por favor. Está por la Bravo y calle 8. Y me aprendí el número de pura casualidad, no, porque yo no doy con los números, pero es calle 8 y Bravo. ¿Qué es el nombre de la calle? ¿No te acuerdas, Ana? Eso es, Eugenio. Y estamos en la mera esquina. Así que sí nos movimos bastante poquito en realidad de donde estábamos en un lugar obviamente más pequeño, pero también un poco más sencillo de sostener, por lo menos en la renta. ¿Ok? Así que demos gracias a Dios juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.